Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Bea, soy R1 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica y voy a intentar resumiros un poco en estos 10 minutos la importancia de la corioamnionitis. Bueno, en primer lugar, empezar por definir qué es la corioamnionitis, ¿no? Bueno, pues la corio es una inflamación aguda de las membranas placentarias, es decir, tanto del corion como del amnios, de origen infeccioso que se acompaña, por lo tanto, de infección del contenido amniótico. Y esto no solo incluye al líquido amniótico, sino también al cordón umbilical y al propio feto, por lo que debemos tener siempre presente que la corioamnionitis no solo es una infección que tiene repercusiones a nivel materno, sino que también tiene importantes repercusiones a nivel fetal. Es, por tanto, una causa importante de morbilidad tanto materna como fetal y la prevalencia se estima en torno al 1-2% de los partos a término y cerca del 5-10% de los partos pretérmino, ¿no? Esos partos que se producen antes de las 37 semanas de gestación. La principal vía de transmisión es por vía ascendente, a través del canal cervical, desde la mucosa vaginal. Se cree que estos microorganismos colonizan antes el espacio coriodecidual para posteriormente atravesar las membranas y conseguir así llegar al líquido amniótico y infectar al feto. Aunque también debemos tener presente que existen otras vías menos frecuentes de transmisión, como puede ser la vía hematógena o transplacentaria, es decir, a través de la sangre del cordón umbilical, como complicación de otros procedimientos invasivos, como una amniocentesis, y como vía de continuidad ante la presencia de otras infecciones, como puede ser una peritonitis. En cuanto a los factores predisponentes, vamos a considerar factor de riesgo cualquier situación que aumente la exposición de la membrana y de la cavidad uterina a estos microorganismos por vía vaginal. Entonces nos encontramos con situaciones como el parto pretérmino, la rotura prolongada de membranas, considerando esta como la rotura de bolsa más allá de 24 horas, el trabajo de parto prolongado, los tractos vaginales numerosos, que aunque bien es cierto que se realizan medidas de asepsia, pues favorecen la colonización de estos microorganismos. La nuliparidad, porque es cierto que incrementa el promedio de la duración de trabajo de parto. Infecciones urogenitales, vamos a tener aquí muy presente el resultado del cultivo del estreptococo que se realiza de forma rutinaria a todas las gestantes. El uso de la analgesia epidural, porque esta lo que hace es alterar un poco el sistema termorregulador del organismo, ¿no? Favoreciendo esa presencia de fiebre materna intraparto. Y no solo esto, sino también la hipertermia fetal, pudiendo llegar a hipoxia tisular y incrementando el riesgo de depresión neurológica. Y por último, las inducciones de parto mediante el uso de oxitocina, porque igualmente incrementan el promedio de duración de trabajo de parto. Desde un punto de vista etiológico, la mayoría de las pacientes presentan un cuadro polimicrobiano, donde suelen coexistir normalmente 2 o más gérmenes, entre aeróbicos y anaeróbicos. Los más frecuentes pues, son los micoplasmas y los ureoplasmas, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, el estreptococo beta-hemolítico, la Gardnerella o la clamidia y la Cándida albicans, que parece estar íntimamente relacionada con el uso de dispositivos intrauterinos como métodos anticonceptivos previos a la gestación. Por lo tanto, ¿cuándo sospecharemos nosotros que estamos en una paciente con corioamnionitis? Clásicamente, la corioamnionitis se estableció en su diagnóstico en base a los criterios que fueron reportados por Gibbs y Coles en 1982, ¿no? Estos decían que tenía que haber un criterio mayor, que era la fiebre materna, junto a 2 o más criterios considerados menores, de los que os presento aquí en la tabla, o bien taquicardia fetal, leucocitosis materna, taquicardia materna, la leucorrea maloliente purulenta, la irritabilidad uterina, el dolor pélvico a movimiento y el líquido amniótico purulento maloliento, que ya sería indicativo de una infección avanzada. Aunque bien es cierto que son criterios bastante inespecíficos porque son signos clínicos que pueden ser reactivos a otros procesos, ya sean infecciosos o no, y actualmente se pretende o se sugiere sustituir el término corioamnionitis por el de infección o inflamación intrauterina, más conocido como el de triple I, ¿no? Y aquí ya se reducen los criterios, simplemente tiene que existir el criterio de fiebre materna y al menos uno de los siguientes criterios, o bien taquicardia fetal, es decir, una taquicardia superior a 160 latidos por minuto durante al menos 10 o más minutos en el registro, leucocitosis o flujo cervical purulento. Y bueno, para hablar un poco del manejo de la gestante con sospecha de corioamnionitis, os traigo un caso clínico. Es una gestante secundípara de 40 semanas de gestación que ingresa en paritorio por rotura espontánea de membrana, según ella refiere, hace 30 minutos. Y además refiere contracciones regulares y dolorosas.
En la anamnesis lo único que nos destaca es el resultado del estreptococo, que fue positivo. La exploración al ingreso tenía una temperatura de 37. En cualquier otra situación no llamaría mucho la atención, pero en una gestante que ingresa con bolsa rota, resultado de estreptococo positivo, hay que estar más atentos. Cuando se va a realizar la especuloscopia, se objetiva la emisión del líquido amniótico meconial. Al realizar el tacto, vemos que ya se encuentra en trabajo de tacto activo con 6 centímetros de dilatación, y al poner el registro cardiotocográfico se observa la presencia de taquicardia fetal, una taquicardia 165 latidos por minuto. Es un parto que, bueno, una gestante que durante la lactación presenta un pico febril de 38,8, el parto evoluciona de manera espontánea, al recién nacido se le da al minuto un AFRAT de 8, inmediatamente al realizar piel con la mamá presenta dificultad respiratoria, cianosis, hipotonía, por lo que prescribe soporte ventilatorio y es trasladado a la unidad de cuidados intensivos, con diagnóstico de síndrome de aspiración meconial y sospecha de infección. Durante el puerperio la madre evoluciona sin incidencias, cursa febril, el recién nacido evoluciona favorablemente y es dado de alta a los 6 días, y el cultivo de la placenta se aísla el germen de la Escherichia coli. Por lo tanto, en esta gestante aquí ya teníamos el criterio mayor de presencia de fiebre y el criterio de la taquicardia fetal de 165 latidos por minuto para sospechar la coli. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra actitud o nuestro manejo ante una gestante con sospecha de corioamnionitis? En primer lugar, dejar claro que el diagnóstico, la sospecha de corioamnionitis no es una indicación de cesárea urgente, que si no existe contraindicación se va a preferir siempre la vía vaginal. Debemos realizar una monitorización fetal continua durante todo el trabajo de parto, que ante un pico de fiebre se deberían cursar pues, analítica con hemograma, PCR y coagulación, además de urocultivo y hemocultivos, pautar antitérmicos y antiboterápica de forma profiláctica según protocolo de cada hospital, y tras el alumbramiento de la placenta, como uno de los criterios diagnósticos de la corioamnionitis es el histológico, se debería enviar la placenta en forma de anatomía patológica y previamente se recogerán cultivos de la placenta tanto de cara materna como cara fetal, ya que puede aportar información para el manejo neonatal y posibles secuelas. Y además se deberían recoger cultivos de frotes periféricos en el neonato, ya sea óptico, faríngeo, umbilical, y además de hemocultivos en el propio neonato. En cuanto al manejo posparto, deberíamos realizar una vigilancia mucho más exhaustiva de lo normal de constantes vitales y de estado del recién nacido, prestar especial atención ya que son gestantes que tienden a la atonía uterina y por lo tanto tienen un mayor riesgo de hemorragia posparto, que tras el parto se va a administrar una dosis extra de ese antibiótico que se le administró intraparto, independientemente si el parto fue por vía vaginal o cesárea, y que a las 12-24 horas se va a solicitar de nuevo otra analítica con PCR, coagulación y lactato. Si persiste la fiebre o bien hay clínica de sepsis o aumentan los niveles de lactato, se va a mantener el antibiótico durante 48 horas y en los demás casos se va a suspender tras esa dosis extra, pero siempre individualizando el tratamiento y si la evolución es desfavorable según los resultados de los cultivos. Y nada, ya para acabar, ¿con qué conclusiones nos deberíamos quedar? Pues nada, decir que la coli pues eso, es una importante causa de morbilidad tanto materna como fetal, que a nivel materno presenta mayor riesgo de cesárea, sobre todo en esas amenazas de parto prematuro, mayor riesgo de endometritis posparto, sepsis, distrés respiratorio, de hemorragia e ingreso en UCI, incluso de muerte. A nivel fetal aumenta el riesgo de peores fluctuaciones en el test de Apgar al nacimiento, de sepsis precoz, de hemorragias intracraneales y de alteraciones neurológicas. Y que el mecanismo por el cual se produce este daño fetal se explica a través del llamado síndrome de respuesta inflamatoria fetal, ¿no? Caracterizado por esa presencia de citoquinas proinflamatorias en su circulación sanguínea, ¿no? Por lo tanto, cuanto más precozmente se pueda realizar este diagnóstico de corioamnionitis, menor va a ser la probabilidad de que el feto desarrolle este síndrome de respuesta inflamatoria. Que tradicionalmente el diagnóstico de la corio es clínico, es decir, siempre va a ser una infección a descartar en gestantes que presenten un pico de fiebre según un foco detectado, sobre todo si existe sospecha de rotura de bolsa o hay evidencia de la misma, pero también debemos tener en cuenta que hasta un 80% de las ocasiones la corioamnionitis es subclínica, por lo que el diagnóstico se va a realizar en base a las complicaciones que van apareciendo, y es en muchos casos durante el posparto cuando se realiza este diagnóstico, bien porque la madre presenta ahí un pico febril o bien porque el recién nacido padece un cuadro infeccioso.
que es importante evitar la fiebre durante el parto y ante un pico de 38 o más administrar antipiréticos para evitar no solo la hipertermia en la madre, sino también en el feto, que el uso de antibióticos disminuye la tasa de infección fetal y de endometritis por parto. Según la literatura, se cree que los resultados mejoran si se administra antibiótico intraparto durante al menos 4 horas. Se considera que la vía del parto es la vaginal si no existen contraindicaciones estéticas que lo contraindiquen, y que una de las herramientas de las cuales disponemos las matronas y todo el personal encargado de la asistencia a la gestante para sospechar el diagnóstico de esta patología en ausencia de sintomatología es el registro cardiotocográfico, ¿no? Que es un muy buen indicador de pérdida de bienestar fetal. Y nada, esto es todo. Muchas gracias.